Buenos días. Aquí estoy con el libro de hoy, el libro que tu cerebro no quiere leer, de David del Rosario. He elegido este libro, que es bastante reciente, porque tiene una forma bastante dinámica de contarnos qué es lo que pasa. Seguimos un poco con la mente, con la interpretación de la realidad, como ayer. Esta vez más enfocado en los sentidos. Por eso he elegido este capítulo que habla de M&M's rellenos de sensaciones y emociones. Y de este capítulo voy a leer dos secciones. Una, que es la que tenemos aquí, que es generando la realidad, y luego otro que se llama la receta de la percepción. Así que vamos allá. Si queréis podéis relajaros, cerrar los ojos y dejar que esta información vaya generando, se vaya cocinando en vuestro cerebro, se vaya interpretando. Y os invité a reflexionar sobre la realidad, sobre nuestra percepción y, en resumidas cuentas, sobre cómo vivimos la vida, cómo la interpretamos. Generando la realidad. Estamos a punto de entrar en el organismo y en la mente humana para entender cómo percibimos la realidad. Así, sin anestesia. La tentación académica es comenzar a lanzar definiciones de qué es o qué deja de ser la realidad, a hablar de la verdad, de la mente, de la consciencia o las percepciones. Lo llaman establecer las bases y, aunque lo hayamos hecho durante años, suele ser poco práctico, incluso soporífero, si no nos hemos preparado psicológicamente para ello. En este espacio no vamos a filosofar acerca del umbral de la consciencia o del pensamiento no consciente, ni a destripar un dispositivo de resonancia magnética para entender su conductividad funcional. Existen millones de libros y publicaciones que lo explican a las mil maravillas. Estas páginas están escritas para los seres humanos de a pie, incluidos los científicos, administrativos, ingenieras o amas de casa, para los médicos cuando se han quitado la bata, para la parte humana de las personas, para el carnicero vegano, para el psicólogo de pareja divorciado, para el empleado de banca sin blanca o para el cardiólogo que padece problemas del corazón. Si tanto sabemos, ¿por qué los psicólogos, los neurólogos o los ingenieros biomédicos no somos felices todo el tiempo? La respuesta es obvia. Las personas que aparentamos saber, seamos de ciencias o de letras, detrás de un vocabulario complejo y un pensamiento abstracto, escondemos una enorme ignorancia. Vivimos sin saber quiénes somos, ignorando lo que significa ser humano, sin entender las relaciones, sintiéndonos a menudo perdidos y difícilmente encontramos nuestro espacio en el mundo. Y nadie debe avergonzarse de ello, porque cuando se trata de la vida no hay diferencia entre el inteligente y el ignorante, entre el político y el ciudadano, entre el director de investigación y el barrendero. Entonces no tenemos más remedio que mirar a la cotidianidad como personas normales y corrientes. Y al hacerlo, descubrimos que somos capaces de comprender cómo funciona nuestro organismo y cuál es nuestro papel en el proceso de la vida sin tecnicismos ni palabras enrevesadas. Con lo que tenemos y sabemos, sobra. No era necesario comprar este libro.
ni existe la necesidad de leer a otro autor porque éste no piensa como yo. Una persona es un trocito de universo potencialmente capaz de descubrir por ella misma el sentido de la vida. Damas y caballeros, tenemos por costumbre subestimarnos. Disponemos de un cerebro universal y no solo para el lenguaje o temas morales. Tan solo necesitamos el estímulo adecuado y ese estímulo viene de dentro. Sigamos en esta dirección nuestro viaje. Puede que en el camino se nos cuele algún que otro experimento científico, como ha venido ocurriendo hasta ahora, pero debe de quedar claro que su finalidad nunca es ni será tener razón o dar validez a un argumento, sino ofrecernos un punto de vista diferente. Este es el gran potencial de la ciencia, la que muy pocos ven. Nos saca de la costumbre, de nuestra forma habitual de ver las cosas, ofreciendo un punto de vista completamente nuevo. Este punto de vista original e inédito es el verdadero tesoro de la ciencia. Desde hace 2000 generaciones, unos 60.000 años, la anatomía del cerebro y el organismo humano es la misma. Lo único que ha cambiado drásticamente es nuestra forma de relacionarnos. Y las personas nos relacionamos con el mundo en función de la realidad que percibimos. Por eso es tan importante entrar en la mente del dependiente chino, del broker o de los lectores y descubrir cómo se las apaña un organismo para generar una percepción particular de la realidad. Es decir, vamos a ver cómo se las arregla un cerebro para pensar que nuestra pareja nos está siendo infiel cuando en realidad está tratando de organizarnos una fiesta sorpresa. ¿Por qué montamos un drama si nos echan del trabajo cuando hemos dicho 1000 millones de veces que queríamos dejarlo? Y también un clásico en la vida de muchos. ¿Por qué siempre aparece el típico melón que asegura que el universo está tratando de decirnos algo? El cerebro también tiene sus manías, y una de ellas es convertir lo aparente en evidencia para ofrecernos un presente apetecible y coherente. Resulta que los seres humanos somos alérgicos a la incertidumbre y al no saber. De ahí que nuestro querido cerebro se invente algún que otro detalle, con importancia, para intentar por todos los medios tenernos contentos. La pregunta es, ¿cómo de graves son las ilusiones que inventa nuestro cerebro a la hora de construir la percepción individual de la realidad? La respuesta a esta pregunta es un punto de encuentro entre algunas tradiciones orientales y la neurociencia. La ilusión es la tónica dominante en el organismo y no algo puntual. El desafío y lo fascinante del asunto es que si queremos ser felices, va a tener que ser a través de la realidad ilusoria que percibimos. Y voy a por ese otro sección dentro del capítulo que se llama La receta de la percepción. Durante millones de años nuestro cerebro ha evolucionado con el único objetivo de ofrecernos un presente apetecible, llegando a la conclusión de que para tener un buen presente necesitamos percibir una realidad coherente. En la sociedad occidental actual, la coherencia es sinónimo de estabilidad, de ausencia de sufrimiento, hasta tal punto que muchas personas preferimos renunciar a la felicidad y conformarnos con no sufrir en exceso. De este modo, el ser humano se ha convertido en el único ser vivo capaz de preocuparse por cosas que no han ocurrido y puede que nunca ocurran, haciendo de la incertidumbre nuestro mayor enemigo. La receta de la percepción de la realidad se elabora con 7 ingredientes principales y cubre estas y otras necesidades. Cada sentido se encarga de preparar la información poniéndola a remojo.
retirando o lavando la piel según el caso y usando un colador para limpiar impurezas. Una vez la información está preparada, se van añadiendo y mezclando los ingredientes paso a paso. En el recipiente de la realidad vertemos agua, oxígeno e hidrógeno. Y disolvemos una pastilla de ave crème hecha a base de carbono, nitrógeno, calcio, fósforo o potasio, entre otros. Entonces vertemos 500 gramos de lo que vemos. Batimos 300 gramos de información procedente del oído, 100 gramos de las sensaciones generadas por el tacto y 50 gramos de aquello que olemos y saboreamos. Dejamos cocer durante unos segundos a fuego medio y añadimos 3 cucharadas de información interna del organismo donde encontramos emociones y sensaciones de bienestar o malestar para terminar salpimentando el plato con una ración generosa de memoria. Aquí tenemos la percepción de la realidad. En la primera parte de la receta, la clave radica en preparar adecuadamente la información. Los sentidos son los pinches de cocina encargados de filtrar los estímulos y traducirlos a un lenguaje de impulsos electroquímicos que el cerebro puede entender. Cada uno tiene sus particularidades. Sabemos que los ojos distinguen mejor el blanco y el negro que los colores, que los poros de la piel detectan ondas sonoras claves para la comprensión del mensaje, el tercer oído, que el sabor de los alimentos depende del apetito que tengamos y que el olfato sincroniza los ciclos menstruales de las damas. Para matar el gusanillo de la curiosidad, esta sincronización ocurre gracias a las feromonas, sustancias químicas voladoras que también nos ayudan a encontrar pareja, averiguando si nuestro sistema inmunológico y el de la persona que tenemos enfrente son compatibles. Tomemos el sentido de la vista como ejemplo para hacernos una idea general acerca de cómo el organismo genera la percepción de la realidad. El ojo es el órgano estrella de este sentido y su función principal es guiar la luz hasta la retina, un trozo de cerebro en el ojo. La retina es una zona colonizada por unas células ricas en fotopigmentos, una sustancia química capaz de convertir las ondas electromagnéticas en un lenguaje que el cerebro puede entender, la electricidad. Por el camino, al igual que ocurre con la cámara de fotos, además de perder gran cantidad de información de la escena real, el organismo hace unos cuantos apaños más o menos chapuceros para ofrecernos a toda costa ese presente apetecible y también coherente. ¿Sería apetecible un presente en el que cada una de las imágenes percibidas por el ojo tuviera un punto negro en el centro? La verdad es que sería un peñazo. Los ojos están conectados al cerebro por medio del nervio óptico, del mismo modo que el palo de un chupachus al caramelo. Un nervio es una agrupación de células capaces de transmitir información en forma de impulsos eléctricos y, como la retina ya ha convertido la luz en impulsos eléctricos previamente, un nervio es el medio de transmisión ideal. Pues bien, resulta que justo en el punto en donde la retina se conecta con el nervio, solo hay células nerviosas y la información lumínica que llega justo a ese espacio se pierde porque no hay células capaces de capturar luz. Teóricamente, todas las personas deberíamos de tener un agujero visual, un punto ciego, debido a la conexión retina-nervio óptico. Pero esto no ocurre en nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe de algún modo que eso nos resultaría incomodísimo y obliga a la corteza cerebral a rellenar de información el punto ciego a partir de la información recogida por las células vecinas. El cerebro dice, ¿no tengo información? Pues me la invento, y se queda tan pancho. Existen muchísimos ejemplos como estos. Cojamos una cámara de vídeo doméstica antigua, pongámosla a la altura de los ojos y grabemos mientras corremos a toda prisa por la calle. Luego subamos a casa y reproduzcamos el clip de vídeo.
Seguramente veamos una grabación inestable que baila todo el tiempo. Incluso cuando grabamos parados, cámara en mano, el clip de vídeo tiembla y se tambalea ligeramente. En teoría, las personas deberíamos ver la vida con esa inestabilidad y balanceo, pero no ocurre. ¿Por qué no? Porque de nuevo nuestro cerebro, al igual que los móviles actuales, estabiliza las imágenes para ofrecernos un resultado de lo más apetecible posible. Esta estabilización se realiza gracias al oído interno, quien se encarga de modificar la información procedente del nervio óptico para compensar el movimiento de la imagen. A fin de cuentas, de una manera u otra, el organismo termina alterando la información que proviene del exterior y construye la percepción de la realidad con unos datos falsos. Todas y cada una de estas inteligentes artimañas tienen una finalidad común: ofrecernos un presente apetecible. El precio a pagar es que del 100% de la información objetiva que tenemos a nuestro alrededor, solo percibimos un 0,01% de información. Que no cunda el pánico. Vamos a hacer una fotografía de la realidad empleando el ojo humano del mismo modo que hicimos con la cámara de fotos, con el fin de aclarar de dónde sale ese 0,01%. Vivimos rodeados de una cantidad descomunal de información y solo una pequeña parte alcanza la retina en las profundidades del ojo humano. Podríamos tasar esta pequeña porción de universo en unos 10.000 millones de unidades de información electromagnéticas por segundo. Esta cifra representa la percepción de la realidad más fiel que podríamos llegar a tener. Ahora bien, en la retina caben 6 millones de unidades de información cada segundo, y por el nervio óptico solo pueden viajar 1 millón de unidades de información debido a que a su anatomía y características convierten al nervio en una autopista de carriles limitados que comunica la retina con la corteza visual situada en el cerebro. Entre unas cosas y otras, consiguen llegar intactas a la corteza visual alrededor de 10.000 unidades de información en un segundo. Esta información visual se amasa en el cerebro y se filtra con otros sentidos para construir la percepción de la realidad. Los números anteriores hablan solo del sentido de la vista, pero lo verdaderamente interesante es repetir el mismo razonamiento para determinar cuántos olores podemos percibir de todos los existentes y volver a hacer el mismo proceso para los cambios químicos, variaciones de temperatura, de presión, los sonidos o sabores, hasta englobar todos y cada uno de los aspectos conocidos que participan en la percepción. De este modo, podemos hacernos una idea general de cómo el cerebro levanta la carpa de la realidad humana, haciendo uso de una porción minúscula de la vasta cantidad de información existente en el universo. De entre los 40.000 y 400.000 millones de unidades de información por segundo que habita en una situación cotidiana, el cerebro humano es capaz de percibir a través de los sentidos aproximadamente 2.000 millones. Esta cantidad de información representa la materia prima con la que cuenta el organismo para construir la percepción de la realidad en un segundo. Con estos números, y contemplando el caso más favorable, podemos decir que el cerebro apenas utiliza el 5% de toda la información que llega a nuestros sentidos. Hablando en plata, las personas decidimos qué carrera estudiar, argumentamos, discutimos o iniciamos una guerra basándonos, en el mejor de los casos, en un 5% de la realidad. Pero la cosa no termina ahí. Todavía estamos lejos de la percepción de la realidad tal cual la conocemos, porque no han entrado en el terreno de juego la memoria o la atención. Mucha información, muchos datos, para darnos cuenta de que a través de los sentidos nos llega la información y que nuestro cerebro está todo el rato tratando de interpretar
y que esa interpretación genera nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones, y que toda esta información provoca una reacción, una respuesta a esa percepción del mundo. Por lo tanto, con esta lectura os invito a reflexionar sobre cómo interpretas tú el mundo hoy. Hasta mañana. Gracias.